pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. ¡Con Viva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Con Viva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Con Viva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Muy buenos días, bienvenidos este domingo 8 de mayo, en que estamos ya muy próximos a una celebración muy importante para todos los mexicanos, que es el Día de la Madre. Así que queremos aprovechar este momento aquí en Conviva Tijuana, desde Monte María, Radio y Televisión, para enviar un fuerte y cariñoso abrazo a todas las mamitas lindas, a las que nos están escuchando y también a las que no nos están escuchando. Quiero también hacer una mención especial de todas las personas que hacen la función de mamá, como por ejemplo las religiosas que están en esta comunidad, que son mamás espirituales de muchísimas personas, y también todas las mamitas que ya no están con nosotros, que ya se nos adelantaron. Y desde luego una felicitación muy especial para nuestra Santa Madre, la Virgen María, que es la Madre por excelencia. Y pues, ¿por qué no mencionar también a la Madre Patria, que es la que nos dio un lugar donde nacer, es la que nos nutre, es la que nos llena de valores, que también son importantes, los valores civiles. Así que muchas felicidades, mamitas, a todas. También a las abuelitas, desde luego, y a las mamás de las abuelitas. Y como decía Cachirulo, a las mamás de las abuelitas. Muchas felicidades. Juanito, buenos días. ¿Cómo estás? Pues voy a decir buenos días después de una hora. ¿Por qué? Porque ahorita dijiste tanta felicitación que ya no me dejaste espacio, señora. ¿Ya no cabe tanta información en el programa? No. Lo digo de broma, pero desde luego que felicidades las que son mamás, biológicamente, cívicamente, socialmente, religiosamente. Muchas felicidades. Fíjate que un muchacho, un alumno que tiene mamá, Ajá. Es diferente de uno que no tiene mamá. Sí, efectivamente. Se nota mucho la presencia de las mamitas que están al pendiente de todas las necesidades de los niños, que los escuchan, que los guían, que los consienten, que los quieren. Es cierto, Juanito. ¿Y qué hay de mamá a mamá? Tienes razón. Porque algunas mamás, que son las que hacen su papel de mamá, pues el resultado es otro. Pero cuando hay mamás biológicas o que viven en sus casas con sus hijos, pero que desgraciadamente no cumplen con lo que tienen que cumplir, pues entonces sus hijos se convierten en problemas. Entonces, no solamente mando un saludo a las mamás que son mamás de a de veras, sino también a las otras mamás, para que se pongan las pilas. Hay muchas mamacitas que no se ponen las pilas, y aunque existen y ahí están, pero no hacen su papel como debe ser. Entonces, les mando un saludo, pero un saludo del que tiende la mano y dice, véngase para acá, póngase a caminar por esta línea para tener sus hijos buenos, honestos, felices en este mundo. Bueno, ¿qué más querías decir de las mamás, hija? Pues especialmente eso, hacer un reconocimiento a todos los esfuerzos, porque fíjate, una mamita, Juanito, trabaja los 365 días del año y las 24 horas del día. O sea, es un trabajo que al mismo tiempo puede ser chofer, maestra, enfermera, cocinera,
pues, no sé, una multiplicidad de funciones durante las 24 horas del día que realmente es una labor de titanes y al mismo tiempo es una satisfacción tan grande porque estás invirtiendo y regalando tu tiempo a lo mejor que hay en el mundo, que es a tu familia. Yo quiero hacer nuevamente una invitación a que realmente si queremos regalar algo, y ahora que estamos pensando que no sea nada más comercial la situación del 10 de mayo, a ver qué regalo le voy a comprar y mientras más grande, mejor. El mejor regalo que podemos ofrecer a nuestra mamita linda es, primero que todo, seguir las indicaciones que ella nos enseñó, ser un testimonio de lo que nuestra mamá nos enseñó, pero sobre todo regalarle tiempo, regalarle atención. Pensemos, ¿desde cuándo no le doy una llamadita a mi mamá? ¿Desde cuándo no le pregunto cómo se siente? ¿Desde cuándo no me voy a desayunar con ella? ¿Desde cuándo no la acompaño a hacer sus compras? O etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, que ese sea nuestro regalo y que no sea nada más por el 10 de mayo, sino que sea por siempre. Y si alguno de nosotros ya no tiene la dicha de estar cerca de su mamá, pues sí puede acercarse a alguna señora que se encuentre sola y de alguna manera convertirse en su hijo, ¿cómo se dice? De forma figurada, pero darle esa satisfacción a esa señora y darnos esa satisfacción a nosotros. Si no lo podemos hacer directamente porque nuestra mamá ya no está cerca, sí lo podemos hacer con otra persona. Fíjate, Juanito, que últimamente están haciendo un experimento en los asilos. En los asilos están poniéndolos cercanos a las guarderías, de manera que las abuelitas que no tienen ya sus nietecitos o que viven lejos de ellos o que no las visitan los nietecitos, tienen oportunidad de convivir con chiquitines que no son biológicamente su familia, pero que les nutren de la misma forma. ¿Y qué crees? Que en esos asilos todos los ancianitos, no nada más las mamás, también los viejecitos, están más sanos, están más tranquilos, están más alegres, están más contentos. Entonces, fíjate, es una retroalimentación mutua. Las mamás le damos a nuestros niños cariño, atención, servicios, etcétera. Y ellos nos dan a nosotros una retroalimentación tan grande que hay veces que ellos están en la escuela, pero uno está recordando las anécdotas de lo que pasó esa mañana con ellos o de lo que pasó un día antes, o hay frases en la familia que se quedan clásicas porque las dijo alguno de los niños y ya se convierten en una historia de la familia. Así que una invitación a que lo que más regalemos a nuestras mamás sea nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro cariño. ¿Tú qué piensas de eso, Juanito? Pues no puedo decir nada en contra, señor, al contrario. Fortalecer lo que tú estás diciendo, estar de acuerdo en lo que tú estás diciendo, porque esa es la verdad. Y por otro lado, tenía yo preparado una reflexión, una meditación, más bien espiritual, más bien que tiene que ver con la religiosidad, que tiene que ver con la religión, porque ya hemos dicho que no es lo mismo la religiosidad, las ceremonias, que no es lo mismo que la religión que usa mucho el pensamiento, el estudio, el doctorado, la teología, el catecismo, el adoctrinamiento. No es lo mismo, son cosas diferentes. Uno puede tener muchos conocimientos, pero poca participación bajo el punto de vista de las ceremonias. Pero las ceremonias, que ya dijimos, no es la religión, es parte. Nos retroalimentan, nos meten curiosidad para estudiar un poquito más nuestra religión, no digo la nuestra, la que sea, y sacar reflexiones, para que esas sean trampolines para lo que es realmente el ser un hombre con espíritu, con espiritualidad.
La espiritualidad finalmente es ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo? Pero no de pensamiento, sino de veras hacerlo. Voy a hacer una cosa, pues hacerla de corazón para ofrecérsela a Dios. Ya ves cómo les decía yo el ejemplo, pues tontito si quieres, pero que cuando uno va a una plaza de toros, el torero se quita la montera, la gorrita, y brinda el toro. Y brindar el toro, cualquiera dice, mira nada más, qué sencillo. Oye, le estoy diciendo a la persona que estoy queriendo distinguir, le estoy diciendo, si el toro me hace daño, de todos modos te lo ofrezco. Si yo termino esta faena, esta corrida de toros con triunfos, te las ofrezco también. Entonces, la espiritualidad, vivir en espiritualidad es vivir haciendo. No es solamente vivir creyendo o estando muchas veces en un templo o en una iglesia o en una ceremonia, que puede ser hasta todos los días, que puede ser varias veces al día. Lo importante, la esencia de nuestra fe, de nuestra caridad, de nuestra esperanza, es hacer. Hacer por amor a Dios, hacer para cumplir el mensaje que Jesús nos dio, ir y predicar a todas las naciones, la nueva del Evangelio, la buena nueva, o sea, el Evangelio. En fin, pensando en eso, quiero platicarles algo acerca de Belén, la ciudad donde Jesús nació. Pues más que la ciudad, el pueblito, ahora ya de ser o es ciudad, pero en el tiempo en que Jesús nació, pues era un pueblito. Pero miren cuánta historia tiene ese pueblito. En primer lugar, está muy cerca de Jerusalén. Dicen que está como a unos 5 o 6 kilómetros de Jerusalén. Y Belén quiere decir la casa del pan. Algunos han pensado que es el pan eucarístico, que es la comunión, pues a lo mejor, pero como sea, Belén, ese pueblito cerquita a Jerusalén, quiere decir la casa del pan. Otro punto interesante es que si ustedes se acuerdan de un patriarca que se llamaba Jacob, que se murió hace un chorro de años, imagínense, por el 1700, etcétera, antes de Cristo. Y sin embargo, la historia judaica, sin embargo, la Biblia lo recuerda como uno de los grandes padres de los judíos y después, obviamente, del cristianismo. Este señor, Jacob, tuvo varios hijos. Acuérdense las tribus de Jacob, las 12 tribus, pero hubo un niño llamado Benjamín, precisamente hasta su nombre lo heredaron para decir, este es mi Benjamín. Ajá, ¿Qué quiere decir? El hijo más pequeño de la familia. Pues el consentido, sin miedo, decimos el Benjamín. Bueno, pues ahí tienen ustedes que la mamá se murió. Se murió cuando nació el bebé, murió de parto. Y el papá, todo desesperado y triste, la enterró a la vera del camino, cerquita del camino, ahí la enterraron. Y entonces, cada vez que pasaba la gente por ahí, decían, mira, aquí murió, dio la vida, la que perdió la vida. Porque dando la vida, perdió su propia vida. Y entonces, esta mujer, llamada Raquel,
quedó ahí en esa tumba para que todos los que pasaran por el camino no la olvidaran, la saludaran. Y fíjate, 1700 años más o menos antes de Jesús, y ya cada vez que pasaba por ahí la gente se acordaba de aquella que muere dando la vida. Está interesante ese pasaje. Así es. Entonces, otra cosita muy importante es que después de muchos años, Jeremías, que era uno de los profetas que se la pasaba diciéndole a los judíos: señores, cambien de forma de pensar, cambien de forma de actuar. No es esa la misión y el compromiso, el contrato, el testamento que tenemos con Dios como pueblo judío. Estamos perdiendo el por qué vivir y están ustedes convirtiéndose en gente totalmente pagana, lejos del mensaje que Jesús nos dio, lejos del mensaje que nos dio el buen Padre Dios, Jehová. Entonces, él decía una frase interesante. Además la convirtió prácticamente en madre del pueblo judío, del pueblo que sufría, del pueblo que estaba a punto de ser destruido una de tantas veces. Y entonces él escribió en Rama. Rama era el lugarcito de Belén donde está enterrada. En Rama se escuchan ayes. Lloro amarguísimo porque Raquel llora por sus hijos. Llora por los hijos de Israel, que no va a tardar mucho en que sean destruidos por su mala conducta. Y rehúsa consolarse porque sus hijos prácticamente ya no existen, ya no son sus hijos, por su conducta, porque se estaban portando mal. Y así llega Jeremías, allá por el año 580, ya pasaron muchos años, y se lamenta de que los judíos ya no se sienten hijos del pueblo elegido. Uh-huh. En fin, no todo es tristeza. Belén también quiere decir felicidad, también quiere decir alegría, donde el cielo desciende a la tierra. ¿Se acuerdan de una mujer fantástica llamada Ruth? Ajá. ¿Qué es lo que más te acuerdas de la Ruth? Pues aquella frase de que dijo: tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella no era judía, era extranjera. Cuando su suegra Noemí le dijo: pues regrésate a tu pueblo. Y llegó a ser abuelita del rey David. Ajá. Y de esa manera ya pertenece al pueblo judío. Bueno, pues esta Ruth, ¿por qué viene al caso? Porque ella era de Belén. ¿Ella nació en Belén? Nació en Belén, mira. vivió en Belén. Ajá. Y ahí es donde se integró el pueblo judío. Otro dato de la ciudad de Belén interesante históricamente es que también fue la ciudad del rey David. Imagínate a David que nace ahí, al David que ahí trabaja, ahí hace lo que puede, pero como sea, vive su infancia ahí cerca, adentro de Belén. Ahí se forma, ahí se educa. Ahí, sí. Uh-huh. Y luego él, cuando llega a ser rey, traslada los poderes del pueblo judío a Jerusalén, que está pues a un tiro de piedra. A 5 kilómetros dijiste, ¿verdad? Sí, ahí luego. Que ahorita yo creo que los 5 kilómetros ya no son nada, pues es como cuando dice uno Rosarito, pues Rosarito está ahí luego. Ajá.
Así también David hizo de Jerusalén el centro, el reino, hasta la fecha, del pueblo judío. Y luego también, una cosa muy interesante desde luego, pues es que nace el bebé, que nace Jesús, que nace con todo aquello que significan los Reyes Magos, que significa los pobrecitos niños inocentes. Fíjate cómo sigue un poquito la profecía de Raquel, que llora por sus hijos. Y los judíos así lo tomaron, en ese sentido. Entonces, también es la ciudad de la esperanza, la ciudad del Mesías, porque ¿por qué crees que Jesús nace ahí? No fue porque así por casualidad, Ajá. Sino que cuando el emperador de Roma manda que todos los judíos y toda la gente del lugar que sea vayan a su lugar de origen y allí se empadronen, porque hay un censo y van a ir allá a ese lugar. El que era de Belén era José. Y entonces van a Belén, la Sagrada Familia, porque era la obligación de José irse a censar. Y estaban en Nazaret, y desde Nazaret se trasladan acá. ¿Para qué? Para cumplir con las indicaciones de la autoridad romana. Y allí llega José con su esposa, y ahí nace el bebé. En lugar de nacer en Nazaret, en cualquier otro lugar, nace ahí. ¿Por qué? Porque ahí es el pueblo de David, ahí es el pueblo de los judíos. Y como José era de la tribu de Judá, ahí le toca. Y entonces ahí le toca nacer al bebé. Y pasa un poquito el tiempo. Y todos nos recordamos de Belén como la ciudad del pan, como la ciudad de la madre, a propósito, hablando de la mamá que muere dando la vida. Pues un recuerdo en especial para ellos. Fíjate que ayer, señora, me enteré que una mamá de ahí del colegio estaba cargando un bebé, chiquito, porque fue al retiro que preparamos para los papá, mamá, padrinos y a los alumnos que van a hacer su primera comunión próximamente y su confirmación. Y entonces me llamó la atención esta señora que andaba cargando a su bebé, porque hacía frío, por muchas cosas. Y le pregunto, señora, qué bonito bebé, ¿qué edad tiene? Me dice, tiene 9 días. Uy. Así que, imagínate. Recién. Una semana prácticamente de que había nacido. Y me maravillé porque pues estaba haciendo frío. Y la señora cumpliendo con su obligación de estar en el retiro para pues tener un momento de reflexión, tener un momento de oración por sus hijos que van a hacer la primera comunión o se van a confirmar. Y entonces me llamó la atención que estaba ella solita con su bebé y le digo, ¿y dónde está el papá? Y me dice, pues desgraciadamente me lo mataron hace 4 meses. Así que la bebita nació unos meses después de que su papá murió. ¿Te imaginas ese ejemplo de madre esforzada? Y ahí está dando el ejemplo porque está asistiendo a una obligación que tiene de tipo espiritual, de tipo religioso, y que ahí está presente con su bebé de 9 días de nacido.
con el friecito que hacía ayer. Y entonces yo dije, mira, qué ejemplo de mamá que está aquí presente. Con todas las dificultades del mundo, aquí está presente. Señora, ¿y cuántos hijos tiene? Pues ya son 5 con esta. Sí. Imagínate el esfuerzo de esta mujer. Y en cambio, a lo mejor hay otras personas que están preocupadas del envoltorio del regalo. ¿Qué le vamos a dar de regalo? ¿Qué le vamos a dar? ¿Dónde vamos a hacer el desayuno? ¿A quién vamos a invitar? Etcétera, ¿no? Y me tocó otra que no va a ser ya la confirmación, ya está grandecita. Y cuando le pregunto a ella por qué no, pues no me sabe decir. Nomás dice, mi papá dijo que ya no. Y entonces hablo con el papá y le digo, ¿qué pasó con su hija que no va a ser ya la confirmación? Y ya ves lo que me respondió. Que no, porque los padrinos no van a poder venir. Pues ¿qué no están aquí en Tijuana los padrinos? No, dice, están fuera. Y vosotros queríamos que ellos, que fueron los padrinos de bautizo, también fueran los padrinos de confirmación. Y como siempre no van a poder venir, pues nos tenemos que ajustar a que si pueden o no pueden. Fíjate la diferencia, señora. Y entonces yo me pongo a pensar, en primer lugar, pues cambien de padrino. Segundo lugar, si de veras quieren a ese compadre, pues entonces hagan una carta poder. Y entonces pueden ser ellos los padrinos con una carta poder. En fin, me puse a reflexionar muchas cosas. Pero lo más importante que me puse a reflexionar es que no nos preocupemos tanto del envoltorio. Preocupémonos del contenido. Cuando yo tengo una cajita de galletas, no me voy a comer el cartón, no me voy a comer el envoltorio. Lo que me gusta es la galletita. Y si me dan la galletita sin envoltorio, pues tampoco, ¿verdad? Tiene que tener su envoltorio, porque la presentación dice mucho, mucho. La limpieza dice mucho. Oye, pero que no se pase y confundan el contenido con el envoltorio. Yo puedo quererte mucho, señora, y no estarte dando regalitos insignificantes llenos de envoltorio, pero de contenido no. Así es. En nuestro ambiente espiritual cristiano cuenta mucho el contenido, no tanto el envoltorio. Puede ser que alguno, pues ni modo, no tiene un envoltorio lujoso, pero el contenido, válgame. Y tampoco digo que no haya envoltorios, pero que sean proporcionados al contenido. Hay unos anillos, señora, con una cajita preciosa. Pues yo creo que sí, porque ahí el envoltorio va de acuerdo al contenido. Pero yo conozco un señor que hace muchos años, le regaló a una señorita. ¿Qué le regaló? Un anillo de compromiso. ¿Y en dónde se lo regaló? En una cajita de chicles. En una caja de chicles. Pero eso era una broma. Ajá. Eso era una, pues así para estar contentos, ¿verdad? Pero también no se les pase. Debió haber sido más solemne la cosa. Se hizo de esa manera, bueno, pues por puntadas del señor ese que está medio para medio atrás. Original. Bueno, original. Pero, por favor, no confundan las cosas. El contenido de nuestro mensaje es esencial. Es lo que vale la pena.
no necesariamente el regalo, no necesariamente, ya ves como les dijiste tú a los alumnos, que aunque no le hagan un regalo grandioso a su mamá, aparte de la gratitud, aparte de que hagas caso a sus enseñanzas, a sus consejos, a sus ejemplos, dale una cartita a tu mamá. A lo mejor tu mamá va a querer más que tú le digas que la quieres, que tú le digas que vas a hacer un esfuerzo por ser mejor y de veras lo hagas. Porque si nada más le dices, pero no tampoco. En cambio, hay veces que los regalos son puro papel. El regalo es puro envoltorio. No se trata de eso. ¿Ok? Pues que este mensaje sirva para que reflexionemos en que la esencia de las cosas es una cosa, el accidente de las cosas es otra cosa. ¿No se te olvida, señora? Voy a hacer el esfuerzo. Sí, claro que sí. Hay que tenerlo presente, Juanito, porque es lo más importante, la convivencia, el regalarnos una sonrisa, el regalarnos una palmada en el hombro, una mirada, un detalle, a lo mejor un caramelo, pero sí darnos esas atenciones. Fíjate qué importante es la convivencia familiar, qué importante es que nos tomemos en cuenta, que tomemos el parecer de los demás, que enseñemos a los niños a tomar su turno, a respetar lo que dicen los demás. No necesariamente todos tenemos que pensar lo mismo. Es muy importante cuidar todos estos puntos, porque estamos invirtiendo nuestro tiempo en la formación de un joven que después va a ser un padre de familia, que después va a ser un abuelito, y estamos inclusive influyendo en su futuro. A lo mejor ya ni nos va a tocar conocer a esos chiquitines, a esos nietos de ese alumno, pero sí nos va a tocar ver el efecto de lo que nosotros hicimos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es marcar una diferencia en la vida de los demás, crear memorias que nos hagan superar los momentos difíciles. Cuando uno está pasando por un momento difícil y hace el esfuerzo por recordar vivencias positivas, eso le da ilusión de seguir adelante, eso le da entusiasmo para decir, bueno, estoy pasando por un bache, pero voy a salir de esta y voy a ser triunfante y voy a retomar la situación y voy a enderezar esta situación que tal vez tomé una mala decisión y salir adelante. Entonces, llenemos el corazón de nuestros niños, de nuestros padres, de nuestros abuelitos, de nuestros amigos, de nuestros alumnos, de buenas enseñanzas, de momentos de recordar, de momentos alegres, de momentos de entusiasmo. Eso creo yo, Juanito. Acuérdate que hace 8 días, hablando de la escuela para padres, nos decían que un punto importante, quizá el más importante de todos, es que preparemos a nuestros hijos, preparemos a nuestros alumnos a que sean honestos. Y honestidad y bondad, pues es lo mismo. Porque el honesto es el que es derecho, no miente. La esencia de la palabra honestidad quiere decir no mentir. Y no mentir es ser lo que tienes que ser. Por ahí los filósofos antiguos decían que todo ser por el hecho de ser es bueno. Que todo ser por el hecho de ser es hermoso. Y la definición de bondad. Dicen que lo que es bueno debe ser bueno bajo todo punto de vista. Si le falta algo, defecto le falta, quiere decir defectuoso. Si le falta algo, ya no puedes llamarlo bueno. La verdadera esencia de la bondad está en no tener defectos. Por eso es que Dios es eterno, porque como no tiene defecto, no pasa nada, no se destruye. El defecto trae corrupción, cada vez va creciendo más
Y fíjense que desgraciadamente la enfermedad atroz, como es el cáncer, empieza con un poquito y va creciendo hasta invadir a todo el organismo, porque en eso consiste la corrupción. Se va corrompiendo todo, porque comienza por un punto. Y es como el ejemplo de la leche que se corta. Si le ponemos un poquito de limón o de algo que le haga que se corte, inclusive cuando ponen la leche en lugares donde no están limpios, ¿verdad? En un recipiente que no esté limpio, si tú vacías la leche, se echa a perder. Y lo mismo con la cuchara o con el vaso que no está limpio. Poquito a poco eso se va corrompiendo. Se fermenta, sí. Y de ahí no puede ser eterno. Llega un momento en que a fuerza se va a acabar. Entonces, fíjate qué hermosa comparación con la vida de Dios. Dios es eterno, pero porque en Él no cabe ningún elemento de defecto. Tiene todo lo que tiene que tener y lo tiene bien. Si tuviera un defecto, Dios no podría ser eterno. Ya se hubiera acabado hace millones y millones de años. En cambio, no tiene defectos, es íntegro, por lo tanto, es eterno. Y así decían los antiguos pensadores y antiguos defensores de la imagen del Creador como eterno, del adjetivo de eterno. No tiene corrupción. Entonces, lo que se llama bueno es bueno bajo todo punto de vista. Y eso es honestidad. Y si nosotros preparamos a nuestros hijos con la ilusión, con la esperanza, con la finalidad de que sean buenos, es decir, la bondad, trabajar por la bondad para que poco a poco todo lo que es negativo se vaya destruyendo. Por eso una definición muy interesante de la bondad contra la maldad, lo bueno y lo malo. Lo bueno es lo que construye, lo malo es lo que va destruyendo. El destructor, la destrucción, eso es lo malo. En cualquier campo, en el campo del físico, biológico, en el campo espiritual, en el campo psicológico, en el campo moral, en el campo ético. ¿Qué es bondad? Lo que construye. ¿Qué es malo? Lo que destruye. Fíjate qué fácil definición. Sí. Para que no estemos haciéndonos bolas. Y entonces, efectivamente, lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, en los padres de familia, en la escuela para padres, es preparar, tener como meta la honestidad, la bondad, porque el hombre está hecho de tal manera que va creciendo, va mejorando. Entonces, si nosotros hacemos el esfuerzo porque nuestros hijos crezcan con bondad, que nuestros hijos consideren la bondad y la honestidad como una finalidad, como un objetivo, como un proyecto de vida, es precisamente lo que tenemos que educar y predicar. Y eso no es en teoría. ¿Qué cosa es bueno? Y responden, lo que construye y qué es malo, lo que destruye. Mira, mijo, aunque no te sepas la definición, lo importante es que lo hagas. La acción, el hacer, el formar el hábito. ¿Te acuerdas, señora, que hace 8 días hablábamos de eso? Sí, ¿cómo no? Ajá. Entonces, ¿cuál es la meta principal que tiene que tener un padre de familia, una mamá, una escuela para padres o una escuela para mamás? Pues educar para el bien, ¿verdad? Educar para que su hijo sea bueno.
para la bondad, para la honestidad, que es lo mismo con otro nombre. Así es. Y me dio mucha tristeza ver en los periódicos en estos últimos días cuánta destrucción hay a través de qué, de los asesinatos, de que nos estamos cada día, en lugar de mejorar, como que en conjunto vamos para atrás, para atrás. Y eso viene porque somos destructivos, porque somos egoístas, porque queremos más poder, porque queremos, total, lo que no debemos querer, o la forma como no la debemos querer. Pues me dio mucha tristeza y por eso pensé, hay que predicar muchísimo el ser buenos, el ser honestos. Y eso fue a propósito de que cuántos matrimonios no son constantes, cuántos matrimonios se destruyen, se rompen, precisamente porque falta lo importante, la bondad. En lugar de ir construyendo, se va corrompiendo esa relación. En cambio, la construcción va acabando con la destrucción y vamos mejorando nuestras vidas. Es muy importante eso que estás diciendo, porque nos vamos familiarizando con leer las noticias. Casi ya la pregunta de los niños es ¿a cuántos mataron hoy? Entonces no se trata de eso, se trata de precisamente contrarrestar toda esta ola de violencia y toda esta información negativa que nos llega. Ojalá de alguna manera hagamos una reflexión con nuestros niños respecto a esto, respecto a decirles que la vida hay que agradecerla, que la vida hay que cuidarla, que la vida no es nada más para que yo se la quite a otra persona. Yo quién soy para quitarle la vida a otro. Entonces, hagamos una reflexión sobre esto y hagamos una reflexión sobre cómo podemos ser mejores cada día. Precisamente la parábola de hoy, la parábola del Evangelio, es la parábola del buen pastor, el buen pastor que se preocupa por sus ovejas, el buen pastor que entra por la puerta verdadera, no por la puerta falsa, el que está pendiente de que no le falte ninguna de sus ovejas, el que él conoce a sus ovejas lo conocen a él. Entonces, hay muchas cosas que nos distraen en los comerciales, en las conversaciones, en internet, en otros momentos. Entonces, es importante que nosotros recapacitemos, que tengamos un momento al día de meditación. Fíjate, Juanito, que ya casi nadie se dedica un momento al día a meditar. Tenemos que enseñar a nuestros niños lo que es la meditación, no distraernos con el ruido, no nada más el ruido físico, sino sobre todo el ruido psicológico. Tenemos muchas cosas en la cabeza que nos hacen ruido, que nos distraen, y entonces no nos concentramos, no nos enfocamos. Hay que enfocarnos en lo importante. Precisamente eso es lo que quiere decir la palabra enfocar, hacer que todos los puntos de la luz converjan en un solo punto. Y enfocarse en algo tiene tanta fuerza que lo podemos ver muy claro si hacemos el ejercicio con una lupa y un rayo de luz sobre una hoja de papel. Se concentran tanto los rayos del sol sobre el punto del papel que el papel se enciende. Entonces, nosotros somos capaces de cambiar las cosas si nos enfocamos. Ojalá cada uno de nosotros nos regalemos este día un minuto de reflexión, un minuto de meditación. Podemos empezar por 1 minuto y luego 2 y luego 3 y así ir ampliando nuestros momentos de reflexión. Estamos viviendo en un mundo con muchos ruidos, con muchas distracciones, con mucha prisa. No disfrutamos los momentos, no disfrutamos las bendiciones, no somos agradecidos. Estamos acostumbrados a correr y pues va a llegar un día en que ¿a dónde llegamos con tanto correr? ¿A dónde nos lleva toda esta situación? Ojalá analicemos realmente qué queremos, a dónde vamos, por qué estamos haciendo determinada cosa o por qué estamos dejando de hacer alguna otra. Hablábamos, por ejemplo, de que antes había la costumbre de que se hacía una oración antes de las comidas.
Ahora son pocas las familias que hacen ese ejercicio. Y es nada más unos minutos de hacer una oración, levantarse en la mañana, ofrecer el día, hacer una oración, dar gracias de que amanecimos bien. ¿Cuánta gente no amanece? ¿O cuánta gente amanece en un hospital? ¿O cuánta gente se levanta, sale a la calle y tiene un accidente y ya no regresa? Pero nosotros como que pensamos que estamos inmunes a todo eso, que no tenemos que protegernos a base de meditación, a base de oración, a base de buenas obras. Así que hago una invitación formal para que nos dediquemos unos minutitos a reflexionar durante el día para ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿A quién ayudé hoy? ¿A quién maltraté hoy? ¿A quién pudiéndole dar la mano no se la di? ¿A quién? O sea, simplemente nos estamos quejando y quejando y quejando de todas las cosas. La gente que se queja no llega a ningún lado, lo único que hace es amargarse él y amargar a los que lo están oyendo. Ojalá hagamos el esfuerzo de por lo menos decir, por el día de hoy no me voy a quejar, mejor voy a ver cómo resuelvo lo que me está molestando, lo que me está incomodando, cómo hago para cambiar mi actitud. Si yo cambio mi actitud ante una situación, voy a ver las cosas de una manera muy diferente. Hagamos todo este tipo de ejercicios y nos vamos a sentir mucho más contentos y vamos a hacer que nuestra familia también esté contenta. Juanito, veo que nos quieres comentar algo. Nada más regresando tantito a la historia de Belén. Ajá. Fíjate que es un pueblito, o fue un pueblito tan chiquito y tan insignificante, que cuando llegaron los persas y conquistaron a Jerusalén y a las ciudades grandes, pues ni siquiera pelaron ese pueblito. No voltearon a ver a Belén. No, entonces se conservó. Y pasan los años y llegan los árabes y lo conquistan a los judíos y a los israelitas y todo, y tampoco se preocupan de ese pueblito. Y los persas lo vieron hasta con cierto respeto, porque pensaron que allá había la tradición que habían llegado los Reyes Magos. Y se decía que los Reyes Magos venían de Persia. Y entonces ya los persas ni se metieron con el pueblito. Y luego llegan los árabes, y luego en tiempo de las cruzadas, fíjate, 1000 años después de Jesús, también en esa época respetaron a ese pueblito todos. Así que no siempre lo grandote es lo principal. Hay cosas pequeñas, hay cosas que porque no interesan, las dejamos vivir, las dejamos pasar, tanto en bien como en mal, porque en mal se pueden ir creciendo y van siendo motivo de corrupción, y en bien van creciendo y allí se van quedando para dar un mensaje a todo el mundo. Entonces Belén es como un tipo ciudad santuario, ¿no? Que la han estado respetando, que no ha sufrido ni combates, ni guerras, ni destrucción. Y hay un detalle interesante. Ajá. Llegaron los turcos y al entrar, no podían entrar a ese templo con sus caballos. Y cuando alguno de ustedes vaya a visitar a Belén, van a ver cómo la iglesia más antigua tiene las puertas muy chiquitas. Los hacían así para que no dejaran los turcos que se metieran con sus caballos allá adentro. Fíjate qué interesante, detalles interesantes. Muy didáctico. Muy didáctico. Aunque quiera entrar, no podía porque no cabía el caballo. Claro. Pues son detalles, ¿verdad? Que dice uno, mira, qué buena puntada. Así es. En cambio, si quieres entrar a ese templo, agáchate. Momento de humildad. Un momento, una acción, un acto de humildad. No puedes entrar ahí nada más saber cómo está vestido, cómo vas vestido, ni nada de eso.
agacha la cabeza para que digas, aquí nació el Mesías. Está interesante. Está interesante, sí, efectivamente. Porque en fin de cuentas, la palabra humildad quiere decir verdad. Las cosas son como son, esa es la humildad. Y desde luego, si empiezas por agachar la cabeza y reconocer que las cosas son como son, estás dándole razón a los antiguos pensadores que decían que todo lo que existe por el simple hecho de existir es bueno. Que todo lo que existe por el simple hecho de existir, si cumple con lo que tiene que cumplir, es bello. Y así, reflexiones muy interesantes. Pues qué bien, Juanito, nos dejas una semillita, una inquietud, primero de conocer estos lugares geográficamente, físicamente, y luego todo el simbolismo que llevan. Muchas gracias por compartirnos esta información. Bien, pues el día de hoy nuestro programa ha terminado. Antes de terminar, quiero enviarle un saludo muy cariñoso a la señora Laura Ortiz, que ayer me comentó que ella siempre escucha el programa. Así que, señora, pues un saludo. Y también al señor Alejandro Villa, que igual ayer me mandó un mensajito que iba a estar hoy pendiente del programa. Y desde luego a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Que Dios los bendiga, que pasen un 10 de mayo muy feliz y una semana muy productiva y continúen aquí en la programación de Monte María Radio. Hasta la próxima. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.